Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana, ya en los micrófonos de Huancavilca, el señor economista Richard Martínez. Él es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, el protagonista, el líder ante el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario y demás. Y lo saludamos. ¿Cómo está usted, mi estimado economista Martínez? Buenos días, Clever. Buenos días a Lenin. Yo saludo a toda la radio audiencia. Pregunto, economista. Le decía hace poco a Lenin que cuando uno se impone o se propone, levanta un proceso. Y ese proceso pues tiene fases, tiene etapas, tiene ajustes y cosas por el estilo. ¿Qué consideración le merece a Richard Martínez, economista, esta iniciativa del presidente Lenín Moreno de que una vez terminadas estas mesas de diálogos en el Consejo Consultivo y terminado ya levantado un documento, es más, anunciado lineamientos de política económica, ahora el presidente como que ha considerado una segunda fase para ir, y lo interpreto yo, para ir haciendo ajustes, para ir mejorando, para ir buscando, encontrando los medios, los elementos, factores para conseguir o lograr una reactivación económica. ¿Se puede entender así, se puede dar lectura así, o tiene usted algún criterio en lo particular? Gracias, estimado Clever. Mire, creo que es importante que la ciudadanía conozca de primera mano cómo fue también el proceso de diálogo en las fases anteriores, porque tuvimos estas 26 mesas, luego se le hizo una primera presentación al presidente y luego unas discusiones muy fuertes, muy álgidas, tratando de encontrar consensos, cediendo posiciones de lado y lado, y al final del día se le hicieron unos planteamientos al presidente. Lamentablemente, después de esos consensos que habíamos encontrado, en algunos temas quedó el disenso, por ejemplo, impuesto a la salida de divisas, pero en varios otros encontramos consensos. Lamentablemente, vemos luego con sorpresa que el equipo económico decide implementar una serie de medidas que no han dado resultado en el pasado para generar competitividad y para generar una corrección de los desequilibrios que tiene nuestra economía, que son estructurales y que son graves. Entonces, eso no puede volver a pasar, mi estimado Clever, porque en una mesa de diálogo es preferible que los temas salgan en la mesa, tener una discusión y que no haya un consenso, a que luego de haberse discutido los temas en la mesa, se planteen otros que ya estaban preparados, que estaban listos y que desdibujan al final del día todo el proceso y el compromiso de miles de personas que acudieron a las mesas de trabajo. En relación a su pregunta concreta, en esta fase he escuchado con atención que el presidente de la República plantea crear una mesa de competitividad. No conocemos nosotros como sector empresarial el detalle de esa voluntad. Cualquier tema que ayude a resolver los problemas de productividad y competitividad siempre va a ser positivo. Pero una mesa de competitividad tiene que tener las políticas de competitividad claras, y en eso creemos que hay que trabajar todavía. Si usted tiene las políticas claras de competitividad, fácilmente la mesa va a aplicar esas políticas. Si las políticas de competitividad no son las correctas o buscan hacer más de lo mismo, entonces esa mesa de competitividad va a tener un trabajo muy fuerte que hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque nuevamente el equipo económico plantea más restricciones comerciales, incrementos arancelarios, una tasa que todavía no es explicada con exactitud por las autoridades y que puede afectar gravemente a la industria. En el caso concreto de las tasas, nos preocupa mucho que esto pueda tener una afectación en los costos de materias primas. Hemos nosotros hecho algunas ejemplificaciones y preguntas a nivel público incluso
que todavía no son absueltas por las autoridades. Por ejemplo, si una tasa que parecería poco, de 10 centavos, se aplica a la importación de trigo, que tiene un costo por unidad de kilo de 22 centavos, estamos aplicando un arancel implícito del 45%. ¿Es esa la mejor forma de fomentar la productividad? ¿Es esa la mejor forma de fomentar la competitividad? Entonces, las autoridades tienen que aclarar con exactitud cuál es el alcance de esta tasa, cómo se la piensa implementar, cómo se la piensa justificar afuera hacia los socios internacionales, porque una tasa tiene un concepto claro que es una prestación del servicio. Aplaudimos nosotros que las autoridades quieran combatir el contrabando, eso de hecho es una de las recomendaciones de la ley, pero nos parece que en este punto podemos terminar pagando justos por pecadores. Si hay 10 o 20 o 30 gente que está 30 personas que están haciendo mal uso de las importaciones, que están subfacturando o que están contrabandeando por otro lado, que eso ya no viene por la vía regular, pues bueno, que se ataque a esas personas. Pero nos parece que aquí hay el riesgo de que se generen graves distorsiones y las autoridades tienen que aclarar. Lo otro es que se trata de industrializar al país por la vía de la protección y de la restricción. Esto ya lo han utilizado y ya lo han intentado las autoridades económicas durante los últimos 10 años. La participación del sector industrial sobre el total de economía no ha crecido, estimado Clever y Lenin, no sobrepasa del 12%, cuando en el año 2006 estaba en unas cifras similares. Pero más allá del monto actual, es el objetivo de la política del Plan Nacional del Buen Vivir era llegar al 14,5% del peso de la manufactura en el PIB en el año 2017. Entonces, hemos aplicado una política de restricción de importaciones durante los últimos 10 años para industrializar al país. Esto no ha dado resultado y resulta que ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué falla esto? Todos queremos industrializar el país, por supuesto, pero eso se da por la vía de la competitividad, justamente de la revisión de la estructura de costos, donde vemos todavía que hay decisiones que tienen que tomarse y allí está la ruta. Si es que esa mesa de competitividad va a trabajar para reducir costos, enhorabuena. Pero si es que el objetivo es incrementar nuevamente aranceles, restricciones, distorsiones al comercio, distorsiones a la industria, eso va a ir en contrasentido de esa aspiración compartida de generar 250,000 trabajos por año. 7:46. Usted, Lenin, con el economista Martínez. Gracias, economista. ¿Y qué va a pasar ahora? Buenos días, Richard. ¿Qué va a pasar ahora? No han sido, el gobierno no satisface las expectativas del sector productivo, anuncia nuevas mesas, más mesas de diálogo para ver si en el camino se pueden ir resolviendo sus aspiraciones, sus requerimientos y qué es lo que ustedes les responden. Mire, lo primero, Lenin, creo que es importante que el diálogo se reconduzca en su forma sobre la base de los consensos. Insisto, si es que hay consensos, esos consensos son sostenibles en el mediano plazo. Si es que hay disensos, lo mejor es que queden en la mesa, porque sobre esa base habremos habido una discusión y una argumentación, pero cuando no hay instrumentos que han sido, o cuando hay instrumentos que no han sido conversados, no han sido evaluados conjuntamente, incluso con disenso de por medio, los consensos se debilitan y la confianza que se necesita seguir construyendo para traer a la inversión privada al país, más inversión privada, se debilita. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este momento a nosotros nos toca apelar a los distintos canales con las autoridades. En el Consejo Consultivo ya hemos planteado nuestras preocupaciones, más allá de que no sé si hay allí mucho espacio, les soy sincero, creo que finalmente el trabajo positivo que han hecho los ministerios de Comercio, de Industrias, del Ministerio de Trabajo, hemos trabajado muy bien con ellos, finalmente tomó otro matiz por la decisión que tomaron en el frente económico, pero el Consejo Consultivo es un camino, otro camino es reuniones directas con las autoridades. Tenemos también que hacer llegar este mensaje a la opinión pública porque es importante que esté al tanto, y luego, una vez que se tramite el proyecto de ley, también tendremos que acudir al legislativo, pero hay que tener muy en cuenta
mi querido Lenin, que el tema de los aranceles y de la tasa, eso no necesariamente pasa por un proyecto de ley, entonces hay que dividir los temas eminentemente tributarios que van a ir al legislativo y los temas que no son tributarios, que son arancelarios, que son de tasas, que tienen que pasar por el COMEX, que tienen que pasar por la aduana, donde necesitamos que las autoridades den una respuesta clara. No se conocen cuáles son esos 375 productos a los cuales se va a aplicar un sobrearancel, no se conoce cuál es el monto arancelario, no se sabe cuál es la tasa efectiva a la que se quiere llegar. Pero los montos de recaudación son altos, entonces genera una preocupación natural porque hace presumir que esas tarifas que se van a aplicar van a ser desmedidas. Son cerca de 350 millones de recaudación por la vía de aranceles, son 550 millones por la vía de la tasa esta de 10 centavos, estamos hablando de 900 millones de dólares, que son los efectos de las salvaguardias en un año. Y nos parece que hay un desbalance al final del día, Lenin. Nosotros vamos a destacar siempre lo positivo, ese es nuestro rol, ser objetivos. Hay temas positivos, hay apoyo a los exportadores, hay apoyo a los microempresarios, la eliminación del impuesto a las tierras rurales, por ejemplo, las nuevas modalidades contractuales, la estabilidad tributaria a mediano plazo, todo eso lo vamos a destacar, sin duda. Pero también tenemos que alertar los temas que nos preocupan. Y en el balance, cuando uno observa el balance, son cerca de 1.800, 1.900 millones de recaudación adicional de estas medidas, mientras que los recursos que se van a destinar para fomentar la competitividad del sector empresarial son solamente 300 millones de dólares. De esos 1.900 millones, o sea, del sector privado se extraen los recursos para incentivar al propio sector privado, pero en una forma desmedida, 1.900 versus 300 millones de dólares, creemos que esto, al contrario de lo que se espera, va a poner un freno en la economía y nos aleja de ese objetivo compartido de generar 250,000 empleos. Hay temas urgentes que requiere el empresariado, como la eliminación del impuesto mínimo. Qué bueno que se haya reconocido que el anticipo del impuesto a la renta es un lastre finalmente para miles de empresas, pero creemos que son todas las empresas las que están afectadas por ese fenómeno, no solamente las que generan ingresos por menos de 300,000. Importante beneficio para esas empresas, sin duda, lo aplaudimos y lo destacamos, pero de allí en adelante la que factura más de 300,000 dólares, que son todavía pequeñas, las medianas y las grandes, son las empresas que contribuyen con más del 90% de la recaudación total y que son capaces de generar empleo formal. Tenemos que generar una economía o un ambiente que incentive a crecer, que incentive a que las empresas se hagan grandes, que las chiquitas se hagan medianas, que las pequeñas se hagan grandes, que las micros se hagan pequeñas, que todas crezcan, porque en la medida en que crecen las empresas, crece el empleo. Si una empresa está creciendo, va a demandar más mano de obra y va a generar más empleo. Y en la medida en que va creciendo, ese empleo es de mucha mayor calidad para los ecuatorianos. 1900 a 300 los golearon. ¿Cómo van ustedes entonces, Richard, a estos nuevos diálogos, a estas nuevas instancias? Ayer el presidente decía, el diálogo no se terminará nunca. Sí, y está bien conversar, pero ¿cuál va a ser la actitud? Los cuidados, las cautelas, las desconfianzas con las que acudirá el sector productivo. Creo que por eso le decía yo que creo que hay que dejar en claro cuál es el objetivo, el rol y las expectativas de cada uno. Porque si es un diálogo para consultar, bueno, creo que la consulta ya se hizo a todo el país durante estas 26 mesas. Allí hay una serie de propuestas, se le presentaron al presidente prioritariamente 51 documentos, con 130 donde habían disensos también, pero si uno hace el balance de todas las agendas sectoriales, hay más de 1,000 propuestas ahí de todos los sectores, que no fueron al final del día priorizadas porque se priorizó los temas transversales. Entonces, si es que se va a actuar positivamente sobre eso, que bueno, que el diálogo continúe, que el diálogo siga, eso siempre va a ser positivo. Pero si es que el diálogo al final del día se desdibuja por el equipo económico porque decide que por los efectos fiscales tiene que tomar otras medidas, creemos que el diálogo va a estar muy debilitado y al final del día no vamos a lograr el objetivo. El diálogo tiene que ser un medio, mi querido Lenin. Tampoco podemos creer que el diálogo es un fin. Eso era con el gobierno anterior, que el diálogo era un fin en sí mismo, porque
porque era muy difícil dialogar. Ahora el diálogo de alguna manera retorna a un punto conceptual que es el hecho de que tiene que ser un medio. El diálogo es un medio. ¿Para qué? Para lograr acuerdos para mejorar la competitividad, la producción y el empleo de los ecuatorianos. Se desgasta con este tipo de actitudes donde el equipo económico toma decisiones sin haberlas puesto siquiera en la mesa. Por supuesto que se desgasta, pero son finalmente ellos quienes toman las decisiones, las autoridades, son finalmente las autoridades quienes estiman que esa será la forma de actuar. Nosotros consideramos que no es lo mejor para generar confianza, pero este momento hay problemas que resolver. Hay que resolver el tema de las tasas, hay que resolver el tema de los aranceles y hay que ver además cómo se van a implementar los temas que han sido anunciados positivamente. Porque una cosa es el anuncio, estimado Lenin, y otra cosa la aplicación. Yo puedo decir que voy a generar un incentivo para los exportadores, pero en la aplicación es allí donde muchas veces los instrumentos y de incentivos se quedan cortos. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene que acudir a una serie de tramitología, tiene que cumplir con una serie de parámetros que terminan desdibujando esos incentivos. Entonces, al menos en eso hay que velar porque todos esos incentivos que ya se han planteado sean de aplicación inmediata, sean de aplicación en línea, que no tengan ninguna cortapisa y que le puedan permitir al exportador rápido beneficio. Ojalá que eso se dé, mi estimado economista. 7:55 de la mañana, aquí en octubre 17 del año 2017. Economista Richard Martínez, si usted gusta, me contesta la pregunta. Si no, no me resiento. Ustedes permanentemente están diciendo que hay que mejorar la política de comercio exterior. Hablo de los aranceles, ¿no es cierto? Porque los aranceles son los que afectan directamente a los costos de producción acá para los bienes finales. En ese orden hay dos puntualizaciones. Primero, tenemos necesidad, el sector de comercio exterior y toda la sociedad ecuatoriana, de contar con un embajador en los Estados Unidos idóneo. Y desde esta mesa de trabajo estamos repitiendo que bien podría crearse un tándem entre Luis Gallegos, que ya fue, y la señora Ivonne Baquis, que ya fue, el señor Gallegos, que conoce perfectamente bien todo lo que llamamos los economistas la carpintería diplomática, y la señora Ivonne Baquis, que conoce muy bien las relaciones sociales frente a estas circunstancias. 1. 2. Entonces necesitamos un acuerdo de comercio con Estados Unidos para no seguir hablando todos los días de los aranceles, porque indudablemente altos nos desfavorece a todos. Y lo otro, la consulta esta, que sí usted me puede contestar o no, es, ¿está consciente el economista Richard Martínez que todo lo que ustedes, los empresarios, están haciendo, coadyuvando para mejorar, para reactivar la economía ecuatoriana, no se contrapone con el equipo económico que está en este momento vigente en el gobierno nacional? Economista, adelante usted. Muy buenas sus preguntas, Clever. En relación a la primera, tiene toda la razón. Nosotros la semana anterior dirigimos una comunicación al presidente de la República, habiendo leído la noticia de que el doctor Alexis Mera declinaba, pidiéndole al presidente que el perfil que se envíe para la Embajada de Estados Unidos sea un perfil que tenga una visión empresarial, que conozca de la parte diplomática y que pueda hacer un buen link con el empresariado en el país, pero también allá en Washington. ¿Por qué? Hemos estado visitando este año Washington para entender un poco la dinámica, y sí se requiere de habilidades especiales que hoy con la llegada del gobierno del presidente Trump han cambiado un poco. Entonces sí se requiere de habilidades particulares de gente con experiencia, y me parece que los dos nombres que usted da son nombres extraordinarios. Yo no me atrevería a sugerir uno de los dos, porque creo que los dos son extraordinarios nombres
sin duda pueden aportar muchísimo, y creo que allí hay una tarea urgente que resolver. Esto es urgente, ¿por qué? Porque este año finalizan el sistema generalizado de preferencias para el Ecuador y hay que lograr renovarlo rápidamente, y hay muchos temas que resolver, y uno de los temas que va a tener que resolver el nuevo embajador o nueva embajadora es justamente la imposición de nuevos aranceles, porque el ministro Campana tuvo una gira extraordinaria en varios países y uno de ellos fue Estados Unidos, y una de las cosas que preguntan los agentes comerciales y los agentes de gobierno es si es que va a haber más aranceles o no. Y el Ecuador recientemente, cuando desmontó la salvaguardia en la OMC, dijo que no tiene previstos más restricciones a las importaciones. Entonces, con esto hay que hacer un trabajo. Nosotros aspiramos a que no se implementen estas medidas, pero si el gobierno decide implementarlas, imagínese el mensaje que va a recibir los Estados Unidos con una medida de esa naturaleza. Punto 1. Punto 2. Efectivamente, Clever, nosotros sentimos que el equipo económico tiene las mismas respuestas para los problemas que fueron creados con las mismas medidas. Entonces, vemos que no hay opción de creatividad, no hay opción de ver alternativas distintas. En el caso del contrabando, una de las explicaciones, una de las causas del contrabando son justamente los aranceles elevados, y resulta ser que se van a subir más aranceles, y eso, ¿qué va a hacer? Más contrabando. ¿Cómo se lo soluciona? Con una tasa que distorsiona la economía. Entonces, vemos que estamos dando vueltas en el mismo círculo, son medidas que ya se han aplicado en los últimos años, y los resultados están ahí. La industrialización al país que se justifica con estos aranceles no ha llegado, son medidas de recaudación, tampoco es que el sector exportador ha estado boyante, hay que empujar al sector exportador positivamente. Nosotros sí sentimos las discusiones más fuertes casa adentro en el Consejo Consultivo fueron justamente con el equipo económico, porque muchas veces es difícil desaprender, ¿no es cierto? O sea, es lo más difícil. Entonces, como ya se han venido haciendo estos temas, como son las personas que han implementado buena parte de la política, yo asumo que les será muy difícil admitir los errores que se han cometido en el pasado, y que hoy vemos que se advierte nuevamente que se van a volver a cometer por estas medidas. Creo que lo importante, Clever y Lenín, para cerrar, si me permiten, es hacer un balance objetivo de las cosas. Nosotros como sector empresarial siempre vamos a destacar lo positivo, pero también estamos en la obligación de alertar los temas que nos preocupan y que van en contrasentido del crecimiento económico. Y no solamente somos actores que vamos a opinar sobre la parte económica, sino también sobre la parte institucional y política en las circunstancias que vive nuestro país. El hecho de que hoy nosotros planteemos estas preocupaciones, que le vemos nuestra voz, no implica que no vamos a seguir apoyando a la lucha contra la corrupción que decididamente ha emprendido el señor presidente de la República. Vamos a apoyar eso, y también la consulta popular que, conforme ha estado planteada, le devuelve buena parte de institucionalidad al país y también quita este fantasma, o hay la posibilidad de que quite este fantasma de la ley de plusvalía y este fantasma de la reelección indefinida. Nosotros en eso vamos a ser categóricos en que hay que apoyar ese proceso, si bien no se resuelven todos los problemas y quedan otros temas pendientes, pero al menos es un avance en esa parte institucional que también a la hora de hacer negocios es extremadamente importante. Le mandamos un abrazo, economista Martínez, gracias por estar con nosotros, que le vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Huancavelica, la H grande de la información.